Hola a todos, bienvenidos de nuevo a las noticias del graffiti semanal. Han sido unas semanas de ausencia, que he estado viajando en este caso por Canadá. Si no lo habéis visto, publiqué el otro día un vídeo por Montreal, os lo dejo aquí arriba y también en la descripción, donde os contaba un poquito cómo era la ciudad, cómo era su graffiti, y también en Instagram he ido contando un poquito el viaje por otras ciudades como Vancouver y Calgary. Seguiré sacando nuevo contenido sobre el viaje que he tenido en Canadá y sobre cómo he visto el graffiti en el país, pero sí que quería retomar esta sección que también estaba funcionando y tanto os gustaba, que eran las noticias del graffiti semanal. Así que vamos con las principales noticias de esta semana, del 10 al 16 de junio, y vamos a tener un poquito de todo, como otras veces. Vamos a tener noticias en sí, eventos, exposiciones y luego algún detallito de algún seguidor que me ha enviado que me parece muy interesante para traerlo. Así que sin más, vamos allá con las noticias del graffiti. La primera noticia que os traigo está en Sevilla, en la capital de Andalucía, en España, muy cerca de mi ciudad. Yo soy de Málaga, pues está a apenas 200 kilómetros. Y es una noticia, digamos, de impacto, porque ha salido el alcalde de Sevilla en redes sociales y también en diferentes medios anunciando que estaban haciendo una guerra activa contra el graffiti, que de hecho ya en uno de los barrios más significativos de la ciudad, que se llama el barrio de la Macarena, pues han limpiado en numerosas piezas que incluso databan de los 90 y han sacado un vídeo en redes sociales donde además enseñan algunas de estas piezas antiguas y cómo ha quedado el barrio tras esto. Así que antes de hablar un poquito de la noticia, os voy a dejar parcialmente el vídeo para que todos entremos en contexto, veamos cómo el alcalde lo explica, cómo explica la noticia, y a continuación seguimos hablando sobre qué nos parece este limpieza de grafitis de los 90 en las calles de Sevilla. Como habéis visto en el vídeo, pues se trata de una zona de pocas calles y lo que he hecho un poco es intentar conseguir toda la información posible para poder traerla y tener el contexto. Porque igualmente, cuando suceden este tipo de actuaciones y los políticos o los alcaldes se jactan de haber hecho esta limpieza, muchas veces no tienen toda la información de qué ha significado el graffiti en esa zona, cómo se hacía el graffiti en esa zona, y luego de hecho en algunas ocasiones, como ha sucedido en Madrid, pues han venido los arrepentimientos, ¿no? Con este intento de proteger piezas de muelle o un poco no tener en cuenta cómo se generaba el graffiti en los 90 y qué ha significado para incluso determinadas personas que llevan allí viviendo toda la vida. Lo primero es agradecer que un seguidor de Instagram, en este caso es Houset, nos ha enviado algunas fotos originales, porque la noticia justamente es una pieza suya de 2005, que es la que acompaña a la noticia que se publicó en Twitter, y él me ha mandado incluso la original, que seguro que la estáis viendo. Entonces, tener la información de primera mano es todo un lujo para darle contexto a toda esta noticia. Él lo que me comentaba, que esta zona, esta confluencia de estas 5 calles, digámoslo, era como se llamaba el Parque de los Grafos, y era un sitio súper conocido, que incluso cuando él y otros compañeros empezaron un poco en el graffiti era como una zona mítica, y en esta zona sobre todo había muchas piezas de un escritor que se llamaba Nowet, y era más o menos en los 90. Cuando él empezó a pintar en esa zona, que más o menos era el año 98, pues esas piezas eran míticas, ¿vale? Y entonces él creó diferentes muros, me ha contado que tenía hasta 20 piezas en esa zona, y que incluso además era un sitio fantástico para pintar con gente que lo visitaba o venía a Sevilla. Por ejemplo, un escritor del que me gustaría hablar próximamente, que es 13, de Barcelona, también pintó allí. Y en este caso, además los vecinos, digamos que no es que incitaran, pero que no veían problema en eso, incluso les daban agua o les daban de comer. Y bueno, pues veían como unos chavales jóvenes en este nacimiento del graffiti, digámoslo, estaban pintando y estaban haciendo pues cosas bonitas, cosas llamativas en esas paredes. Sin embargo, lo que sí me ha comentado es que en los últimos años, al parecer, pues la actividad, digamos, de bombing, más de firma un poco masiva en la ciudad y en este caso en esta zona, se ha aumentado mucho, pero sin embargo sí que es llamativo y se ve en la noticia, y lo bueno es que tenemos la pieza original y la foto original de Houset, donde lo podemos ver. En este caso es que se ha respetado, es decir, que estas piezas han tenido tantísima importancia con el paso del tiempo
que han sido respetadas por los diferentes escritores, pese a que estaban haciendo bombing o estaban haciendo otro tipo de firmas que las podéis ver en la parte superior de las imágenes, y sin embargo esto no se ha tenido en cuenta cuando se hacen este tipo de actuaciones. Así que se han borrado casi 30 años de historia, y lo único que sucederá en estos casos que el graffiti volverá a recuperar su espacio en esta zona, estoy seguro, y volverá a aparecer y volverá a reclamar el espacio público. La segunda noticia destacada de la semana nos lleva hasta Ecuador, que además me ha hecho mucha ilusión traerlo porque voy a traer dos noticias esta semana de Ecuador, que es un país que habitualmente no he traído demasiada información porque no es sencillo traer información de graffiti. Y sin embargo, pues una nos va a llevar hacia el metro de su capital, hacia el metro de Quito, y luego lo haremos de una pequeña, bueno, no pequeña, una exposición que se está haciendo también allí. Eso llegará un poquito más tarde al final del vídeo. Bueno, en este caso, el metro de Quito ha tenido, digamos que una de sus primeras pintadas vandálicas, que como ellos lo han llamado, sus primeros grafitis en vagones, y además lo curioso es que no ha sido esta semana, ha sido a principios de mes, en concreto el 2 de junio, lo datan aproximadamente a las 20:45 de ese domingo 2 de junio, y se produjo en la línea 5, y tal y como nos cuentan en la noticia, lo que se hizo es una especie de palancazo que hemos explicado alguna vez, que es básicamente se activa el freno de emergencia, las personas que están montadas, en este caso los escritores de grafiti y los grafiteros que están en el tren, bajan a la vía y entonces pintan durante aproximadamente 2-3 minutos para dejar la pieza, y luego salen, digamos, por una salida de emergencia por un sitio preestablecido, que en la noticia habla de que evidentemente estaba estudiado. Entonces esto es algo que es un modo operandi habitual en este tipo de acciones en el metro o en los trenes. Lo curioso en este caso es que dicen que es solo la segunda vez que pasa. Es un metro, en este caso en Quito, pues está más o menos, hay seguridad y no hay una escena tan potente como para gente que esté pintando. Y además lo que quería traer, que lo habéis visto seguro en las piezas, es que está escrito VSK, y VSK es una de las crews más importantes de Colombia. De hecho, hemos hablado circunstancialmente alguna vez y es algo que me gustaría traer al canal, y algunos de vosotros me habéis dicho que a ver si puedo hacer un vídeo sobre ellos. Entonces podemos mezclar en este caso dos noticias de impacto, que es la aparición del graffiti en el metro de Quito y que la actuación la han hecho los VSK. Y como último dato me gustaría destacar que sí que, pese a que se ha dicho que es la segunda acción vandálica que se ha producido en el metro desde su apertura en 2013, sí que he encontrado una noticia de que se detuvo a una mujer en enero de este mismo año porque estaba haciendo graffiti en el metro. Sin embargo, eso, como que no se terminó de hacer la actuación y ella no terminó de pintar, no se ha considerado, pero digamos que en toda la historia, en casi 11 años de historia, tan solo en 2 o 3 ocasiones se ha pintado el metro de Quito. La cuestión está en ver si esto abre una veda o hay nuevos escritores que se animan a intentar pintar en el metro de la capital de Ecuador. Continuamos y en este caso vamos a una de mis secciones favoritas, lo sabéis, que son los libros en este caso, y es un libro histórico que se llama el libro Paris Toncar, y viene recomendado además por nuestro amigo Vince del Rincón de las Boquillas, y él, que es un apasionado de los coleccionables y de los libros, me dijo hace unas semanas que salía una nueva versión, una nueva reedición, mejor dicho, de este libro Paris Toncar, que es uno de los grandes libros del graffiti en Europa. Y para poner en contexto la importancia de esta reedición de Paris Toncar, es que cuando salieron los primeros libros de graffiti, digamos los más destacados a nivel mundial, que siempre han sido Subway Art, que hablaba del metro de Nueva York, luego salió Spray Can Art, que hablaba un poquito de Europa, de Australia, un poquito de Estados Unidos, y se centraba mucho en la escena, en este caso europea de París, pues faltaba un libro que agrupara, digamos, una de las escenas más potentes que había en toda Europa, que era la de París. Y esto lo hizo un escritor que se llama Tarek. Entonces Tarek recopiló, digamos que durante 4 años de investigación, todo lo que vio desde 1985 hasta 1986. Y el libro tuvo una tirada bastante pequeña y ahora se consideraba un libro de referencia, un libro de autor, un libro de coleccionista. Y se podía encontrar en diferentes plataformas pues casi por 400 euros. Lo noticiable es que este libro, que ha estado casi agotado desde principios de los 90, ya os digo, quedaban muy pocas unidades,
Al hacerse esta campaña de lo que se llama crowdfunding, que básicamente es recopilar dinero para poder hacer la edición final del libro, pues se van a lanzar unas 500 unidades del libro, ya se ha conseguido el objetivo y además se puede elegir un poco la cantidad por la cual uno paga para obtener este libro. Entonces va a estar abierto hasta finales de este mes de junio y podéis obtener París Toncar con diferentes packs, con diferentes opciones desde tan solo 30 euros. Entonces puede ser 30, 40, 50, incluso hay una edición un poquito más cara que incluso trae Price, pero creo que es solo para gente que esté en Francia. Y en este caso viene firmado por este autor, por este escritor que es Tarek. Así que si os gustan los libros y os gustan ediciones míticas, tenéis una nueva oportunidad de encontrar uno de los grandes libros del graffiti, que es este París Toncar. El libro original ha sido ligeramente modificado para mejorar la calidad de las fotos, que han sido retocadas para darles más vida. Está compuesto por 160 páginas con cerca de 250 fotografías e ilustraciones, sin olvidar textos únicos sobre este periodo emblemático de la escena francesa y europea. Y la siguiente noticia es, sin abandonar, en este caso, Francia, nos vamos a ir a su capital, a París, y vamos a hablar de una nueva exposición. En este caso es una exposición de street art, de arte urbano, pero que tiene cierta relación con el graffiti, porque hay algunos artistas que han estado un poco jugando entre los dos mundos, y me parece una exposición muy interesante. Se va a llamar We Are Here, se estrenó ayer, y esta exposición va a estar hasta noviembre. Y lo bueno es que además es una exposición completamente gratuita. Se va a hacer en lo que se llama el Petit Palais, que sería como el pequeño palacio, que es un sitio de exposición, un sitio muy bonito, y como os digo además va a ser completamente gratuito. 13 grandes artistas del movimiento street art como Shepard Fairey, Invader, D-Face, Seth, Peterson, Hash, Swan, Bills o Inti se apoderan del Petit Palais con obras monumentales y forjan vínculos con la colección del museo. Por lo que he estado un poco investigando, porque como os digo es una exposición súper reciente, que a ver si tengo la oportunidad de visitar. La primera parte, digamos, es como una pequeña búsqueda del tesoro. He visto algunas imágenes que estaréis viendo donde se ven algunas piezas de D-Face, que él es muy famoso porque pone dos pequeñas alas en sus creaciones, en sus muros, y en este caso pues en esculturas más clásicas ha colocado estas alas para un poco decir que eso ha sido intervenido por él. Y ya después tiene una sala muy grande donde sí que podemos ver numerosas obras pues de artistas súper conocidos, como hemos dicho, como el mencionado D-Face, como Invader, que en este caso es francés, o el súper famoso Obey Shepard Fairey, del que ya os hemos hablado en el canal. Así que si tenéis la oportunidad, o estáis por Francia o viajáis a París, pues no os podéis perder esta nueva exposición de We Are Here. Y sin dejar el tema de las exposiciones, no es de esta semana, pero es de hace muy poquito y además va a estar durante varios meses. Y volvemos a Ecuador para hablar de una exposición que se llama Siempre Efímeros. La exposición Siempre Efímeros, Nunca Sin Memoria abre sus puertas para celebrar 40 años de arte de calle en Ecuador, donde se habla de murales, face-up, stickers, grafitis, etc. Y además en este caso, mejor que explicarlo yo, he conseguido el vídeo en el cual la artista investigadora y un poco la comisionada de esta nueva exposición, que es Mafo López, que además hablé con ella hace muy pocos días, nos explica mucho mejor sobre qué va esta exposición de Siempre Efímero. Siempre Efímeros, Nunca Sin Memoria podrás recorrer 40 años de historia, los 80, 90, 2000, 2010 y algunas generaciones de los nuevos muralismos contemporáneos, graffiti, paste-up, sticker y demás rituales urbanos. Estamos abiertos desde el pasado 31 de mayo hasta el 6 de octubre en el Centro de Arte Contemporáneo en la ciudad de Quito, de miércoles a domingos. Y por último, quería dar las gracias a nuestro seguidor, que es San89, que ha sido el que ha grabado parte de los vídeos que estaréis viendo y además fue el que me dio el aviso y me pareció algo interesante para sacar en el canal, y además se ha unido esta semana con la noticia del Metro de Quito, así que dos noticias de Ecuador que habitualmente no aparecían en el canal aparecen de forma destacada tanto con la exposición como con los VSK pintando en el metro de la ciudad. Y vamos a terminar, que iba a traer una recomendación esta semana, pero sin embargo un seguidor del canal me escribió el otro día diciéndome que gracias a ver estas noticias semanales, donde también os traigo diferentes eventos que van a hacerse en próximas semanas, eventos que os podéis postular para hacer, lo han seleccionado para uno de los eventos. Entonces me escribió,
Me ha hecho mucha ilusión que haya servido este noticiero que vamos trayendo. Entonces, en el evento de las Sierras Graph, que se va a hacer en Córdoba, Argentina, la semana que viene, nuestro amigo Hein Wang ha sido seleccionado y participará. Así que seguro que nos cuenta un poquito cómo va, pero de esta manera pues tenemos más interacción con la comunidad y además os sirve para poder participar. En este caso, pues él es de México y va a participar en este evento de Argentina, así que os traeré, ahora que viene el buen tiempo aquí en Europa, y en Sudamérica seguro que se siguen haciendo diferentes eventos, os traeré nuevas oportunidades para que sigáis participando. Hasta aquí este resumen de noticias semanales del graffiti. Como os digo, volverá esta sección, es algo que me apetece traeros semanalmente. Siempre os agradezco si me podéis escribir, ya sabéis, os dejo el Instagram aquí abajo o en algún comentario de los vídeos, que os leo siempre, para darme información nueva sobre algún evento, noticia o algo destacado que se haya producido en el mundo del graffiti en los últimos 7 días. Sin más, que paséis un buen fin de semana. Si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal, dejadme un comentario aquí abajo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!